Mi hermanastra me destruyó la vida durante 30 años con mentiras, pero en la boda de mi hermano saqué las pruebas. Y su castillo de manipulaciones se derrumbó en minutos frente a toda la familia que finalmente vio quién era realmente. Tengo 40 años, soy abogado, estoy casado con una mujer increíble y tengo 2 hijas que son mi vida entera. Y después de 30 años de aguantar una mierda tras otra, voy a contar esta historia porque finalmente, se hizo justicia. No sé ni por dónde empezar la verdad. Hay tanto que contar que siento que me va a tomar horas escribir esto. Pero necesito sacarlo todo porque durante años pensé que estaba loco, que yo era el problema, que algo estaba mal conmigo. Y resulta que no. Resulta que había una persona manipulándolo todo desde las sombras como una especie de titiritero psicópata. Supongo que debería empezar por el principio. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Cáncer. Fue horrible. No recuerdo mucho de ese tiempo porque creo que mi cerebro bloqueó la mayor parte, pero sí recuerdo vagamente el funeral y a mi mamá llorando todo el tiempo. Después de eso fueron como un año, o dos solo nosotros, mi mamá, Carol y yo. Y la verdad es que no la pasábamos mal. O sea, éramos pobres, y ella trabajaba todo el día. Pero yo era feliz, supongo. Tenía mis juguetes, y ella siempre trataba de estar ahí para mí cuando podía. Pero entonces, cuando tenía como 7, tal vez 8 años, no estoy completamente seguro de las fechas exactas, mi mamá conoció a Joseph, y todo cambió. Literalmente todo. Joseph tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Jeffrey y Raymond, que eran mayores que yo, y una hija de mi edad exactamente, Ángela. Desde el momento en que nos mudamos todos juntos, supe que algo estaba raro con ella. Ya sabes, esa sensación visceral que tienes cuando conoces a alguien y simplemente sabes que hay algo mal ahí, pero no puedes explicar qué. Ángela era, por fuera, la niña perfecta, tipo sacaba buenas notas, siempre sonreía, ayudaba en la casa, decía por favor y gracias. Era básicamente como una muñeca de porcelana que nunca hacía nada malo. Pero conmigo, era diferente. Cuando nadie estaba mirando me decía cosas horribles, me pellizcaba, me quitaba mis cosas y luego las escondía. Y si yo me quejaba, ella lloraba y decía que yo le había pegado o que yo le había dicho algo horrible, y siempre le creían a ella. La cosa es que Joseph, mi padrastro, desde el principio dejó muy claro que sus hijos biológicos eran su prioridad. No es que fuera malo conmigo directamente, pero la diferencia de trato era obvia incluso para un niño de 8 años. Jeffrey y Raymond recibían mesadas. Yo no. Ellos tenían teléfonos celulares. Esto fue tipo a finales de los 90 segundo, cuando los celulares empezaban a ser comunes. Yo no. Ellos podían salir con sus amigos cuando quisieran. Yo tenía que pedir permiso para todo y la respuesta casi siempre era no. Ángela recibía exactamente lo mismo que sus hermanos. Obvio. Pero ella además tenía este poder extraño sobre Joseph, donde podía pedirle cualquier cosa, y él se la daba. Era como si la tuviera en un pedestal. Mi mamá. Y esto es algo que me tomó años entender, y que todavía me duele. Simplemente dejó que todo esto pasara. Ella veía el trato diferente. Veía cómo Angela me hacía cosas, y luego mentía sobre ello. Veía todo, pero nunca hizo nada porque, según me dijo años después, tenía miedo de que Joseph la dejara y no quería volver a estar sola y sin dinero. Así que básicamente sacrificó mi bienestar por su seguridad financiera, lo cual, ya sabes, es genial. Gracias, mamá. Crecí en ese ambiente durante toda mi infancia y adolescencia, y Ángela se fue volviendo cada vez más sofisticada en sus mentiras. Ya no era solo decir que yo le había pegado, ahora inventaba historias elaboradas sobre cómo yo la acosaba, cómo yo robaba dinero de la casa, nunca lo hice, pero ella sí y me culpaba a mí, cómo yo era violento y peligroso. Y la familia le creía, siempre le creían. Mis hermanos Jeffrey y Raymond, que al principio eran neutrales, empezaron a tratarme como si fuera basura porque Ángela les llenaba la cabeza de historias. Joseph me odiaba abiertamente y me lo dejaba saber constantemente con comentarios pasivo-agresivos y castigos por cosas que no había hecho. Cuando llegó la hora de ir a la universidad, yo sabía que tenía que salir de esa casa o iba a volverme loco, literal. Trabajé como demente en la escuela, saqué becas, hice todo lo que pude para poder irme, y lo logré. Conseguí una beca completa para una universidad decente, a como 3 horas de distancia. Ángela también fue a la universidad,
Pero ella, por supuesto, fue a una privada carísima que Joseph y mi mamá pagaron completamente, más su apartamento, su coche, todo. Yo vivía en el dormitorio más barato que pude encontrar. Trabajaba 2 empleos de medio tiempo para pagar comida y gastos, y básicamente no dormía nunca porque entre el trabajo, las clases y estudiar no tenía tiempo. Durante la universidad las cosas se calmaron un poco porque no tenía que verla todos los días, pero ella seguía causando problemas. Llamaba a mis padres constantemente para contarles historias preocupantes sobre mí que escuchaba de amigos en común que no existían. Decía que me había visto borracho en fiestas. Yo apenas salía porque estaba trabajando todo el tiempo. Inventaba novias que yo supuestamente tenía y que eran malas influencias. Era agotador incluso desde lejos, porque cada vez que hablaba con mi mamá por teléfono, ella me interrogaba sobre todas las mentiras que Angela había plantado en su cabeza. Me gradué con honores. Conseguí trabajo en un bufete de abogados pequeño pero respetable, y pensé que finalmente iba a poder tener una vida normal, lejos de toda esa toxicidad. Pero no, porque Angela no puede dejar de ser Angela. Cuando tenía como 25 años, vivía en mi propio apartamento, empezando mi carrera, las cosas finalmente se salieron de control de una manera que nunca imaginé. Resulta que Joseph y mi mamá estaban pasando por problemas financieros, algo sobre inversiones malas o no sé qué, y necesitaban ayuda. Yo, como idiota, me ofrecía a ayudar, porque a pesar de todo, seguía queriendo tener una relación con mi mamá. Les presté dinero, no mucho porque tampoco ganaba una fortuna, pero algo. Unos meses después me entero por Jeffrey, que en ese punto ya empezaba a ver que algo estaba mal con Angela, que ella le estaba diciendo a toda la familia extendida que yo había abandonado a mis padres en su momento de necesidad, que era un hijo horrible que solo pensaba en sí mismo, que me había negado a ayudarlos cuando me lo pidieron. Cuando confronté a Ángela sobre esto, ella me miró con esa cara de inocencia que perfeccionó durante años y dijo que yo estaba malinterpretando las cosas, que ella nunca dijo eso, que la gente debe haber entendido mal. Pero yo ya tenía como 25 años en ese punto, y ya no era el niño que podía manipular tan fácilmente, así que le dije que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no iba a permitirlo más. Ella lloró, por supuesto, y fue corriendo con Joseph a decirle que yo la había amenazado. Joseph me llamó, me gritó por teléfono durante como 20 minutos, me dijo que era una vergüenza, que después de todo lo que él había hecho por mí, ¿qué exactamente? Me preguntaba yo. Así le pagaba acosando a su hija. Le expliqué lo que realmente pasó, pero no quiso escuchar nada, y terminó diciéndome que ya no era bienvenido en su casa y que no me acercara a Ángela nunca más. Mi mamá estaba ahí. La escuchaba de fondo, y no dijo nada en mi defensa, absolutamente nada. Eso fue básicamente el punto donde me dijeron que me fuera y no volviera. Aunque técnicamente ya no vivía con ellos, fue más como un destierro oficial de la familia. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que me sentí aliviado. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por qué nueva mentira iba a inventar Ángela. No tenía que caminar en cáscaras de huevo alrededor de Joseph. No tenía que ver la mirada de decepción de mi mamá, porque no era el hijo que ella quería que fuera. Fue liberador de una manera triste y retorcida. Seguí con mi vida. Conocí a Diana, que ahora es mi esposa. Me fue bien en el trabajo. Eventualmente abrí mi propio despacho pequeño. Tuve a mis hijas. Diana desde el principio vio a través de Ángela, la conoció en un par de ocasiones en reuniones familiares a las que todavía me invitaban de vez en cuando, principalmente porque la familia, extendida, presionaba. Y después del segundo encuentro Diana me dijo, tu hermanastra es una sociópata, ten cuidado con ella. Y tenía razón, completamente. Pero Ángela no podía dejarme en paz, incluso después de años de contacto mínimo. Cuando tenía como 32 años, trabajando en mi despacho, empecé a notar que algunos de mis colegas me trataban raro. Eventualmente uno de ellos, con el que tenía más confianza, me preguntó si era verdad que había tenido problemas legales en el pasado relacionados con violencia doméstica. Yo me quedé en shock. ¿De dónde había sacado eso? Resulta que Ángela, que de alguna manera se enteró dónde trabajaba, había contactado a gente en mi círculo profesional y había estado esparciendo rumores sobre mí, diciendo que tenía un historial violento, que había abusado de exparejas, que era inestable. Esto ya era otro nivel. Ya no era solo drama familiar. Estaba tratando de destruir mi carrera.
Consideré demandarla por difamación, pero Diana me convenció de que no lo hiciera, porque eso solo le daría más atención y poder sobre nuestras vidas. En lugar de eso, básicamente tuve que hacer control de daños, hablar con mis colegas, explicar que tenía una hermanastra con problemas mentales que esparcía mentiras. Fue humillante y agotador. Pensé que después de eso las cosas no podían ponerse peor, pero me equivoqué, porque Ángela siempre encuentra una manera de bajar más. Cuando yo tenía 38 años, hace como 2 años, ella hizo algo que casi me destruye completamente. Empezó a esparcir rumores, primero sutilmente y luego más abiertamente, de que yo había abusado sexualmente de ella y de sus hermanos cuando éramos niños. Déjame repetir eso para que quede claro. Me acusó de molestar a múltiples miembros de la familia cuando éramos niños. Esta acusación fue a toda la familia, tíos, tías, primos, todos. Y la gente le creyó, o al menos algunos le creyeron, porque Ángela es muy buena haciendo llorar y actuando traumatizada. Nunca hizo una denuncia oficial porque sabía que no tenía evidencia y que si lo hacía, podría enfrentar consecuencias legales por acusación falsa, pero la esparció lo suficiente como para que me miraran con sospecha en cada reunión familiar. Eso fue el punto de quiebre para mí. Decidí que ya era suficiente, que necesitaba confrontar a mis padres de una vez por todas y poner todo sobre la mesa. Fui a su casa, pedí que se sentaran y hablaran conmigo, y les conté todo, absolutamente todo lo que Ángela me había hecho desde que tenía 8 años, todas las mentiras, toda la manipulación, todos los rumores falsos. Les mostré mensajes de texto que había guardado, correos electrónicos, evidencia de conversaciones donde ella contradecía sus propias historias. Les expliqué cómo me había afectado psicológicamente durante décadas, cómo había afectado mi relación con ellos, todo. Mi mamá lloró. Joseph se veía incómodo, y básicamente me dijeron que no sabían qué creer, que Ángela también tenía su versión de las cosas, que tal vez todos recordábamos las cosas diferente. Fue devastador escuchar eso, después de finalmente tener el valor de ser completamente honesto con ellos. Salí de esa casa sintiéndome peor que nunca. Y como a la semana terminé en el hospital con pancreatitis, por el estrés extremo. Literal, mi cuerpo se estaba apagando porque no podía manejar más toda esta situación. Mientras estaba en el hospital, Diana tomó el control. Llamó a Jeffrey y a Raymond, que para entonces ya eran adultos con sus propias familias, y sus propias perspectivas sobre todo, y les contó lo que había pasado. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar, porque resulta que ellos también tenían sus propias historias sobre Ángela, cosas que nunca habían compartido antes, porque pensaban que nadie les creería. Jeffrey me contó que Ángela había inventado historias sobre él también cuando eran adolescentes, tratando de causar problemas entre él y Joseph. Raymond confesó que Ángela había tratado de sabotear su relación con su esposa años atrás, esparciendo rumores sobre infidelidad que no eran ciertos. Ambos se disculparon conmigo por haber sido parte del problema durante tantos años, por haberle creído a ella, por no haberme apoyado. Fue la primera vez en mi vida que sentí que alguien en mi familia realmente me veía y me creía. Con el apoyo de Jeffrey y Raymond, desarrollamos una estrategia, y sé que suena calculado y frío, pero en ese punto ya estaba harto de ser la víctima. La estrategia era simple. Silent treatment absoluto hacia Ángela. Nada de confrontaciones, nada de respuestas a sus provocaciones, simplemente tratarla como si no existiera. Si ella entraba a una habitación, seguíamos nuestra conversación sin reconocerla. Si enviaba mensajes al chat familiar, nadie respondía. Si trataba de hablar directamente con alguno de nosotros, la ignorábamos completamente. Esto la volvió absolutamente loca. Y cuando digo loca, digo que se puso peor que nunca. Durante los siguientes 2 años, Ángela tuvo varios breakdowns públicos tratando de conseguir atención, inventó crisis médicas que resultaron ser falsas, amenazó con suicidarse múltiples veces, lo cual es horrible y no me lo tomo a la ligera, pero ella tenía un patrón de hacer esto cada vez que no conseguía lo que quería. Trató de causar peleas entre diferentes miembros de la familia, enviando mensajes, haciéndose pasar por otras personas. Era como ver a alguien desmoronarse en tiempo real porque ya no tenía el control que siempre había tenido. Entonces llegamos al evento, que básicamente fue el clímax de toda esta historia de pesadilla de 30 años. Jeffrey, mi hermanastro mayor, se casó hace unos meses. Fue una boda grande, bonita, toda la familia extendida estaba ahí,
y Ángela obviamente también porque es su hermana. Diana y yo fuimos con nuestras hijas, y honestamente yo solo quería pasar el día tranquilo, celebrar con Jeffrey y su esposa y evitar cualquier drama. Pero Ángela no puede evitar ser Ángela. En algún momento de la recepción, Diana estaba sola por un momento porque yo había ido al baño, y Ángela se le acercó. Diana me contó después que Ángela trató de convencerla de que yo era infiel, que tenía evidencia, que solo estaba tratando de ayudarla, porque todas las mujeres deberían saber la verdad sobre sus esposos. Diana, que es mucho más calmada y diplomática que yo, simplemente le dijo que no estaba interesada en escuchar mentiras, y se alejó, pero Ángela la siguió, insistiendo, elevando la voz, empezando a causar una escena. Yo salí del baño justo a tiempo para ver esto, y algo en mí simplemente se rompió. Ya no era el niño de 8 años asustado, ya no era el adolescente que se sentía impotente. Era un hombre adulto de 40 años que había aguantado suficiente. Saqué mi teléfono, abrí el chat grupal de la familia extendida, tipo como 30 personas, y empecé a escribir. Subí screenshots de mensajes que Ángela me había enviado a lo largo de los años. Mensajes donde ella misma contradecía sus historias, donde admitía haber mentido sobre cosas, donde trataba de manipularme para que hiciera cosas que la beneficiaran a ella. Escribí un mensaje largo explicando la situación completa, no con emoción, sino con hechos, con fechas, con ejemplos específicos. Expliqué cómo había estado manipulando a la familia durante décadas, cómo había mentido sobre mí constantemente, cómo había tratado de destruir mi reputación profesional y personal. Y lo envié, ahí mismo, en medio de la boda, con toda la familia como testigos. Ángela vio lo que hice y trató de hacer lo que siempre hace. Se puso a llorar, dijo que yo estaba mintiendo, que estaba sacando las cosas de contexto, que yo era el que estaba tratando de manipular a todos. Pero esta vez fue diferente, porque otros miembros de la familia empezaron a compartir sus propias historias en el chat. Una prima contó cómo Ángela había inventado rumores sobre ella en la preparatoria. Un tío mencionó cómo Ángela había tratado de crear división en una reunión familiar anterior con mentiras. Mi mamá, Carol, finalmente después de 30 años, admitió públicamente que había visto comportamientos problemáticos en Ángela durante años, pero no había hecho nada al respecto. Fue como ver un castillo de naipes derrumbarse. Toda la imagen perfecta que Ángela había construido durante décadas se desmoronó en cuestión de minutos. La gente empezó a hablar entre sí, comparando notas, dándose cuenta de que todos habían sido manipulados de diferentes maneras. Ángela trató de irse de la boda, pero Jeffrey, en un movimiento que todavía me sorprende y me llena de gratitud, le bloqueó la salida y le dijo que no, que esta vez se iba a quedar y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Joseph, mi padrastro, se veía completamente destrozado. Se acercó a mí más tarde esa noche, después de que todo el drama se había calmado un poco, y me pidió perdón. No fue una disculpa elaborada, solo dijo: «Lo siento, Matthew. Debí haberte creído. Debí haberte protegido. ¿Y sabes qué? No fue suficiente. 30 años de mierda no se borran con un lo siento simple. Pero fue algo. Fue un inicio». Mi mamá me llamó al día siguiente de la boda, llorando, diciéndome que había sido una madre horrible, que me había fallado en la manera más fundamental posible, que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, que no podía simplemente perdonar y olvidar, porque había demasiado dolor acumulado, pero que tal vez, eventualmente, podríamos trabajar en reconstruir algo de nuestra relación. Ángela ha estado básicamente aislada de la familia desde entonces. No la han expulsado oficialmente ni nada tan dramático. Pero nadie quiere estar cerca de ella, nadie confía en ella, nadie quiere escuchar lo que tiene que decir. Escuché por Jeffrey que ella está yendo a terapia, aunque no sé si es real o si es otra manipulación para conseguir simpatía. Honestamente ya no me importa tanto. Estoy agotado de pensar en ella, de darle espacio en mi cabeza. Ayer mis hijas me preguntaron por qué ya no vamos a ver a la tía Ángela. Así le decían, porque técnicamente es su tía. Y tuve que encontrar una manera de explicarles de forma apropiada para su edad que a veces la gente no es lo que parece. Que a veces las personas hacen cosas malas incluso cuando sonríen y parecen amables. Es una conversación que nunca pensé que tendría que tener con niñas de 8 y 10 años, pero aquí estamos. Diana me dice que se siente orgullosa de mí
por finalmente defenderme, por finalmente decir la verdad sin importar las consecuencias. Y supongo que yo también me siento algo orgulloso, aunque principalmente solo me siento cansado, como si hubiera estado cargando una mochila de 50 kilos durante 30 años y finalmente me la hubiera quitado. Es un alivio extraño, no es felicidad exactamente, es más como paz, tal vez, o algo parecido a la paz. No sé qué va a pasar con mi relación con mis padres a largo plazo. Parte de mí quiere perdonarlos y seguir adelante. Otra parte de mí sigue enojada por todos los años que me hicieron sentir que estaba loco, que era el problema. Probablemente necesite terapia. Bueno, definitivamente necesito terapia. Llevo como 3 meses yendo, y apenas estamos rascando la superficie de Purtor, todo el daño que esto causó. Lo que sí sé es que mis hijas nunca van a pasar por lo que yo pasé. Voy a asegurarme de que siempre se sientan escuchadas, creídas, protegidas. Van a saber que no importa qué pase, su papá está de su lado, siempre. Ese es mi compromiso conmigo mismo después de todo esto. Romper el ciclo, ser el padre que yo necesitaba cuando tenía su edad. Así que sí, esa es mi historia. 30 años resumidos en unos cuantos miles de palabras, aunque honestamente se siente como si hubiera dejado fuera como el 90% de las cosas porque hay tantos incidentes, tantas mentiras pequeñas, tantos momentos de dolor que se acumularon durante décadas. Pero lo importante es que finalmente salió la verdad. Finalmente la gente vio a Ángela por lo que realmente es. Y finalmente, después de toda una vida, me siento libre.